Así es, ya está con nosotros el señor Richard Morales. No puede prender la cámara, pero lo vamos a Ok. poder escuchar. Y bueno, ya está aquí para seguir conversando con nosotros sobre estos temas y actualidad nacional, política, que es lo que estamos conversando en estos momentos. Señor Richard, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Bueno, muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Saludos a Melissa, Leonardo, a Jorge, a Chiara. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Oiga, Richard, ¿y usted confía en el Tribunal Electoral? Em, yo, yo creo que el Tribunal Electoral, Una pausa eh, larita, Richard. sí, sí. Yo diría que aquí Deje de hay que, influenciar la respuesta, deje de influenciar la respuesta. digamos, el tribunal cumple e incumple a la vez con sus labores. Así mismo es. ¿Con qué cumple? Cumple con lo mínimo, cuenta los votos. Y a excepción de, digamos, evidentes distorsiones o problemas, irregularidades en algunos circuitos, en algunas juntas comunales, en algunas alcaldías, generalmente ese conteo de votos no es fraudulento o no está amañado. Es decir, no le da la victoria, digamos, a Pérez Valladares o a Mireya, aunque ellos habían perdido, o a Martinelli, a Varela, etcétera. Así que mínimamente hace eso. Es decir, cuenta los votos, aunque eso implica de que no hayan irregularidades nuevamente, en algunos centros de votación y escuelas. Estos problemas han estado en todas las elecciones. Por ejemplo, en la del 14 fue evidente en varios circuitos del país que hubo que repetir las elecciones. Y recordemos en el 2019 las irregularidades que aparentemente hubo en San Miguelito, que hicieron que Rux cuestionara los propios resultados. Y en el Ahora, 8-6. el 8-6 efectivamente. Eh, pero en general uno pudiera decir que no hay fraude masivo donde le da la elección a un candidato que no ganó, ¿no? Aunque pueden haber cuestionamientos, creo yo, razonables sobre ciertas elecciones y ciertos cargos. Ahora, así que uno pudiera decir que el tribunal cumple con ese mínimo, cuenta los votos, ¿no? Ahora, ¿en qué incumple el tribunal? El tribunal incumple en ir más allá de eso. Es evidente de que hay un uso desproporcional del dinero para la compra de votos en las elecciones a todos los niveles. Es decir, que hay corrupción en cuanto a las distintas redes clientelares y que los resultados electorales son una prueba de eso. El tribunal no interviene en ese aspecto, ¿no? Y a pesar de que también han mejorado, digamos, los controles para que haya rendición de cuentas en cuanto a quiénes son los donantes, cuánto dinero están entregando, que tenga que usarse cuentas de los bancos estatales, verdaderamente el tribunal no ha tenido la capacidad y la voluntad de fiscalizar eso. Es decir, que es más que nada una especie de formalidad que se hace. Tienes que decir que has recibido oraciones y tienes que decir cómo las ha utilizado. Y el tribunal en cierta forma ha tomado, si lo queremos ver de manera benevolente, ha tomado la ruta fácil de decir, no me quiero meter en ese problema de cómo verdaderamente se manejan las elecciones en Panamá. El papel del dinero en la compra de votos, que es un hecho ya histórico, ¿no? No es una excepcionalidad en la última elección ni nada por el estilo. Y si uno quiere ser menos benevolente y más cínico, uno quiere decir, bueno, efectivamente los magistrados del Tribunal Electoral tienen vínculos históricos con los partidos políticos y evidentemente no van a chocar de lleno con la forma como se dirimen las competencias electorales en Panamá, aunque para ser justos, no solamente en Panamá, evidentemente, ¿no? Pero sí, así que para recapitular, ¿no? No diría que en síntesis, en la mayoría de los casos cuenta los votos bien, aunque evidentemente hay irregularidades en uno que otro momento o lugar, pero no hace un trabajo real en fiscalizar el uso del dinero en las compras de las elecciones y eso lo que termina generando es una política donde la palabra final la tienen los donantes y el dinero, más que los votantes. Richard, yo te decía esto y de verdad que mi sustento del Tribunal Electoral es porque hace como un mes, 2 meses, un mes y medio, perdón, un mes y medio, el profesor Cabrera entrevistó, entrevistó en la mañana, porque yo lo había comentado en la tarde también a Eleandro Ávila, porque Eleandro tiene un proyecto de ley para tratar de evitar que se quemen los votos una vez sean contabilizados.
Y Leandro lo dijo claramente tanto en la asamblea como lo dijo al día siguiente cuando le entrevistó al profesor Cabrera, es que han citado en 2 ocasiones el Tribunal Electoral y lo han querido ir. Y él dice, mira, por ejemplo, nadie puede negar que en San Miguelito hubo irregularidades completas donde habían actas en distintas mesas que aparecían con distintos números. Y en el 8-6, igual lo mencionó todas las irregularidades que hubo a nivel de diputados y todo lo que ocurrió. Y lo que decía Leandro, en un país serio como Estados Unidos, se han vuelto a contar los votos en la elección de George Bush, se volvió a contar los votos. El señor Trump, que perdió igual que Bolsonaro, quisieron contar los votos. Pero lo que te digo es que esas son las cosas que no son coherentes con un grupo, con 3 señores que le pagamos más de $15,000 para que administren bien la democracia de este país. Y pues, ¿por qué no acuden a la Asamblea Nacional de Diputados a ver y tratar de preservar que esos votos se mantengan para evitar que haya malos comentarios como el que ocurrió, que, ojo, yo estoy convencido que el señor, como lo dijo el profesor Cabrera en ese momento, convencido que el señor Cortizo ganó, pero, ¿qué votos iban a contar si ya los habían quemado? Acá hay un problema incluso de el propio, digamos, diseño institucional, porque el Tribunal Electoral tiene una doble misión que es contradictoria. El Tribunal Electoral administra el proceso electoral, es decir, se encarga de organizar todo el proceso de votación, no solamente a nivel nacional, sino electoral, digamos, electoral del país, sino incluso de los partidos. Pero el Tribunal Electoral organiza el conteo de los votos, etcétera. Y se encarga de asegurar de que ese proceso se dé con algún tipo de, digamos, de orden. Pero a la vez el tribunal es el que juzga el hecho de que ese proceso se lleva a cabo con orden. Así que si uno va, por ejemplo, uno tiene una queja o uno está denunciando que hubo irregularidad, que hubo compra de votos, que se contaron los votos de manera inapropiada, el problema que sea, uno está denunciando ante los organizadores mismos de ese proceso. Así que el Tribunal Electoral tiene a la vez el incentivo de dar a entender que el proceso se ha dado con orden y a desechar cualquier crítica al proceso, porque sería prácticamente una especie de puesta en cuestión de lo que ellos mismos están administrando, de lo que ellos mismos están haciendo. Es decir, ellos son juez y parte. Ellos administran el proceso y juzgan si la administración se ha hecho de manera adecuada. Ese es un problema institucional que aquí no se ha corregido y que se genera ese vacío de si uno puede demandar, digamos, las actuaciones en las elecciones ante la Corte Suprema de Justicia, si los magistrados tienen la autonomía para ellos mismos dirimir eso. Pero hay un problema de diseño grave. Y uno ve que el tribunal hace todo lo posible por asumir o reconocer los cuestionamientos legítimos que se hacen. Es decir, lo de San Miguelito efectivamente fue de escándalo, es claro de que se amañó el proceso. Y cuando digo que se amañó, esto es importante, no es solo que se estaban comprando votos, es que además que los resultados finales son distorsionados, que eso es importante, ¿no? Porque hay esta parte formal del procesal, que es decir, si yo conté bien los votos o no, donde uno puede decir, se desconecta del hecho de qué llevó a que la persona votara por alguien, ¿no? Es decir, si se le amenazó, si se le compró el voto, lo que sea. Pero aquí en este caso, además de eso, que se da en San Miguelito y a nivel nacional, estuvo el hecho de que evidentemente habían irregularidades en los procesos, ¿no? Pero aquí viene otro, lo que a la vez es otro, digamos, uno dirá que también un proceso contradictorio, ¿no? El proceso descansa sobre el hecho de que se buscan voluntarios para contar los votos. Así que uno va en cada mesa de votación, los partidos tienen a sus observadores que están en cada lugar y todos están contando los votos y en teoría eso ayuda a que haya digamos, una fiscalización mutua. Pero esa fiscalización mutua siempre funciona siempre y cuando las personas que los partidos hayan contratado estén dispuestas a jugar bajo las reglas. Pero se facilita, y hay denuncias de esto siempre, que hay partidos o candidatos comprando o amenazando a los de los demás partidos, y eso genera que en ciertas mesas puedan distorsionar los resultados. Porque a fin de cuentas lo que pasa en esas mesas no lo está directamente controlando el tribunal, lo están controlando estos voluntarios y estos observadores de los partidos, ¿no? Así que eso genera una fortaleza, es decir, no solo descansa sobre el tribunal, descansa sobre, digámosle, ciudadanos, pero a la vez una debilidad, en la medida que esos ciudadanos pueden ser
comprados o amenazados, chantajeados, etcétera, ¿no? Richard, Sí. quiero enfocarnos también un poco sumado a lo que el tema del Tribunal Electoral en la política actual, porque si bien había un panorama respecto a los posibles precandidatos a la presidencia, con las palabras y con el anuncio del expresidente Martín Torrijos de querer ingresar nuevamente al ruedo político de cara a una futura candidatura a la presidencia de la República, han podido registrarse cambios. ¿Cómo se analiza ese detalle en torno a todo lo que hablaba de recién a partir de ahora? Yo diría que la entrada de Martín, digamos, cumple digamos, un doble papel, ¿no? El primero es que sin duda fracciona más el voto del PRD. Es un candidato del PRD, del partido de gobierno, haciéndolo oposición al partido de gobierno. Es decir, que es un candidato que estaría tratando de cosechar los votos en el PRD, asumiendo que hay un descontento con el gobierno y una baja aceptación del candidato del PRD, que sería Carrizo. Pudiéramos hacer la analogía a las elecciones del 2004, donde José Miguel Alemán, que era el candidato del partido de gobierno del panameñismo, es desplazado, rebasado por Endara, un panameñista histórico, pero que corre por solidaridad. Es decir, que él corre como un integrante histórico de un partido, pero a la vez como opositor a ese partido, en la medida que hay rechazo a la candidatura que el partido trata de imponer, porque el partido que está en el poder tiende a imponer una candidatura a lo interno, ¿no? Ahora, eso sería el primer análisis. Se divide más el voto del PRD entre el candidato que gana en el partido, probablemente Carrizo, Zulay Rodríguez, que a la vez PRD corriendo independiente, y Martín Torrijos. Pero creo que la clave para comprender la candidatura de Torrijos viene más bien en el sentido de que pueda constituirse o no en la cabeza de una gran alianza opositora anti-Martinelli. Es claro de que hay una polarización posible en la próxima elección en torno a la candidatura de Martinelli, asumiendo que Martinelli corra, o un candidato o candidata de Martinelli, y que lo que dificulta que haya una gran alianza contra Martinelli y una carrera de a dos, digamos, entre Martinelli y el candidato anti-Martinelli, es que está el PRD. Así que mínimamente estamos hablando de una carrera de tres: Martinelli, el PRD y una alianza de otros partidos, que hasta el momento esa alianza ha estado bajo conversación en cuanto a Rómulo con el CD, Blandón en el panameñismo, Álvarez en País, Brea con el Partido Popular, ¿no? Pero si Martín logra negociar y convencer a estos otros partidos de que él debería ser la cabeza de esa alianza opositora, eso pudiera permitirle argumentar que le puede quitar votos al PRD, y esa gran alianza anti-Martinelli integraría una parte del PRD también y dejaría desplazado o marginado al propio partido PRD, que quedaría parecido, digamos, a lo que le sucedió al panameñismo en el 2019, ¿no? Donde no jugó un papel preponderante en la elección. Pero eso dependería nuevamente de que todos estos partidos estén dispuestos a aceptar a Martín como cabeza, y a la vez eso dependería de que, es decir, que logren articular una alianza donde él sea la cabeza y a la vez que Martín le logre quitar suficientes votos al PRD para que eso sea relevante. Esto implicaría a la vez que, en caso tal, Cristiano y Pedro Miguel pierdan en las primarias, que lo más probable es que pierdan, simplemente porque el que controla el Estado, el candidato del Estado, en este caso Carrizo, cuenta con una ventaja enorme en el que tiene a disposición el presupuesto del Estado. Es decir, tiene a disposición los 25.000 millones prácticamente. Y la medida que Martín, asumiendo que logra quitarle suficientes votos al PRD, si la facción de Cristiano y Pedro Miguel le dan el apoyo, y recordemos que no sería la primera vez que el PRD, una parte del PRD, le quita apoyo al PRD para dárselo a otro candidato. Eso sucedió en el 2014, cuando Varela recibe un apoyo de una facción del PRD que se dice era precisamente la facción de Martín. Eso permitiría una gran alianza anti-Martinelli. Tendríamos una elección básicamente de dos fuerzas relevantes, ¿no? Martinelli y anti-Martinelli. Que iría en la línea con la presión que han estado recibiendo distintos candidatos por la embajada estadounidense, en el sentido de que no quieren que Martinelli logre ser presidente, ¿no? Ahora, eso es un escenario, eso implica que logran culminar estas negociaciones. Se pudiera dar el caso
que Martín pone esta gente y él no es la cabeza, y la cabeza de la alianza termina siendo algún otro candidato como Lombana o como Rux, porque aquí pesan mucho también quienes están detrás de los candidatos, sus donantes, sus cuadros y lo que estas personas opinan, una negociación a fin de cuentas, que marcan las encuestas, etcétera, pero pudiera darse que no llegan a un acuerdo. Y estamos ante una elección, quedamos ante una elección sumamente fragmentada, donde corre Martín, corre Zulay, corre Martinelli, corre el candidato del PRD, corre Lombana, y los demás, y quedamos con 5 o 6 candidatos más o menos competitivos, y nadie saca más de 20-25%, y el ganador de la elección termina siendo incluso alguien con menos que lo que sacó, que la que ha sacado Cortizo Pérez Valladares en su momento, ¿no? Que ganan con 32, 33. Así que, digamos, la candidatura de Martín habría que analizarla así. Un intento de armar una gran alianza opositora que incluya una parte del PRD, pero en caso tal de eso no ser exitoso, terminaríamos con un escenario fragmentado, ¿no? Y muy incierto. La fragmentación extrema implica un escenario mucho más incierto, ¿no? Para otro factor ahí rápido, es que hay que tomar en cuenta que toda persona que lanza su candidatura en este momento también lo está haciendo porque quiere correr en serio, pero también porque está dispuesto a negociar. Así que una vez ponen su nombre en la pelea, y sus recursos y su gente y el apoyo y la aceptación que tengan, eso es un caudal que ellos dicen, esto es mi ficha de negociación. ¿Quién va a negociar conmigo para que yo me sume a su alianza o a su coalición y a cambio recibir en su momento un ministerio o embajadas o lo que sea? Richard, usted planteó me parece que 3 escenarios. Un escenario de una alianza encabezada por el señor Martín Torrijos para ser una fuerza anti-Martinelli. Una segunda tesis, un segundo factor sería Martín Torrijos, que ojo, no lo había visto, pero también es potable. Martín Torrijos se constituye en un gran líder de la oposición panameña y decide y le pone la mano, como quien dice, a uno de los candidatos presidenciales, aspirante a presidente de la República, y dice, yo lo apoyo, pero yo me retiro, yo me hago un lado, pero esta persona cuenta con mi voto. Y la tercera es de ser un factor de negociación. Si en la primera tesis o en la primera tesis que usted esgrime, el factor Martinelli no está, ¿qué ocurriría entonces? ¿Qué sería la lucha entonces de las elecciones? ¿Entre qué se debatiría? ¿Todos contra el PRD? Porque ya no habría un factor Martinelli. Yo creo que efectivamente si uno saca a Martinelli de la ecuación y Martinelli no es candidato, ya no existe ningún tipo de presión para constituir una gran alianza opositora, y creo que los cálculos serían más pragmáticos. O sea, serían cálculos más del tipo, me conviene como partido ir con candidato propio o me conviene ir en una alianza y lograr de esa manera tener algún acceso al Estado en caso tal de que este candidato gane, ¿no? Pero sí, yo diría que se convertiría en una contienda más tradicional, en el sentido que la contienda tradicional es gobierno contra oposición, aunque sea una oposición fragmentada. Y los candidatos articularían discursos anti-gobierno, anti-PRD. Se basaría en la crítica a lo que está haciendo el gobierno actualmente, y no la crítica a lo que representa Martinelli como tal. Si se rompe la polarización, y eso probablemente aumentaría las probabilidades del PRD, porque el PRD ahí trataría de apoyarse sobre su maquinaria, aunque yo no creo que hay que sobreestimar la maquinaria tanto, porque esa es una maquinaria que crecientemente se vende al mejor postor, porque esa es una maquinaria que sobre todo controlan diputados, y los diputados pueden negociar y poner sus redes territoriales clientelares a disposición del que más pague o el que ellos creen que les conviene. Así que pudiéramos terminar con un escenario donde esos apoyos o votos que cree que tiene el PRD se le dividen, ¿no? Se los lleva por un lado incluso o Martín, o se los lleva quien sea el candidato de Martinelli, aunque él no corra, probablemente tenga un candidato, o con Zulay, o incluso quien quita, se vayan como si fuera una vez con el panameñismo, con Lombana. Ahí el escenario se abre. El escenario se abre y se vuelve mucho más incierto en ese caso, y probablemente terminaríamos con una contienda mucho más reñida, mucho más volátil, ¿no? Un poco parecido. El escenario probable ahora mismo,
digamos, si no se arma esa gran alianza anti-Martinelli que le quita suficiente voto al PRD para que el PRD quede marginado, porque el PRD termina siendo parte, irónicamente, de la alianza opositora, sería un escenario parecido al 2014. En el 2014 teníamos tres candidatos, Juan Carlos Varela, Juan Carlos Navarro y José Domingo Arias, y los tres más o menos tenían posibilidades parecidas para ganar. Y hasta las últimas semanas no se definió quién era el puntero, ¿no? Y hasta el final incluso habían dudas sobre las encuestas y los resultados. Y lo más probable es que daríamos un escenario así, unos tres candidatos más o menos cercanos en las encuestas peleándose la elección. ¿Quiénes son esos candidatos? Todavía sería muy temprano para decir, ¿no? Pero probablemente quedaríamos en algo así parecido, ¿no? Si es que no Richard, se actualiza, ¿no? Richard, hay unas declaraciones que a mí en lo personal, no sé, a usted me llamó la atención del señor Martín Torrijos, fue muy coincidental, y creo que no han hablado, con las declaraciones del señor José Blandón, que había 2 semanas antes a Panamá en directo. Y fue que Martín Torrijos en ese anuncio que hizo que iba a correr como candidato presidencial, no por el PRD, dijo, no importa quién gane las elecciones presidenciales. Hay un grupo, sobre todo refiriéndose a los diputados, que quieren continuar lo mismo que se generó desde el gobierno de Varela, porque comenzó con el gobierno de Varela. No importa quién gane, al final nosotros controlamos la asamblea y controlando la asamblea controlamos al ejecutivo. ¿Qué piensa Richard Morales de esto? Yo creo que ahí sí hay que ver, ¿no? Que ha habido un aumento del poder de los diputados en los últimos, por lo menos 14 años, yo diría, ¿no? Yo creo que el proceso empieza sobre todo con el gobierno de Martinelli, Por supuesto. porque previo a eso los diputados, claro que negociaban su voto y claro que lo vendían, ¿no? Está incluso el infamoso caso Semis que involucra al propio candidato, ahora precandidato Torrijos, ¿no? Pero el hecho es que hasta ese momento los diputados, a pesar de que negociaran votos, y los negociaron también bajo los gobiernos anteriores, en el de Martín, en el de Mireya, todavía acataban línea partidista, ¿no? Y uno puede decir, estos son los diputados de un partido y el partido más o menos los controla, y los partidos tenían sus liderazgos históricos, ¿no? Estas ciertas figuras que por algún nivel de mística o tradición o por dinero eran digamos, los que controlaban los partidos. Pero a partir de ese momento, cuando se empieza a comprar de manera masiva a los diputados, a pagarles millones para que se cambien de partido, para que, sí, efectivamente, para que se vuelvan tránsfugas, ya los diputados ven que tienen un mayor poder de negociación. Y esto continúa en el gobierno de Varela, ya no comprando, pero sí alquilando diputados, sobre todo porque le tocó ser un gobierno con minoría en la asamblea. Así que los diputados vieron que tenían cada vez más poder de negociación con el Ejecutivo y empezaron a usar ese poder, ¿no? Esto a la vez nos habla de una crisis en general de los partidos y del hecho de que tienen que recurrir también cada vez más al clientelismo y recurrir cada vez más al clientelismo porque tienen menos aceptación significa que tienen que distribuir más dinero y los que hacen ese trabajo, los operadores en el terreno, son los diputados. Los diputados son los que están en las comunidades y son los que tienen información de cuánto hay que pagarle a cada persona para poder moverla. Ellos manejan esas redes, ¿no? Así que los partidos tienen una mayor dependencia sobre los diputados y llega al punto donde prácticamente todos los partidos, por lo menos los consolidados o tradicionales, son controlados hoy en día por diputados. Eso no era la tendencia histórica. Uno lo puede ver tanto en el panameñismo como en el PRD, como en Cambio Democrático, que es la tensión enorme que hay en Cambio Democrático, ¿no? La pregunta de cuántos diputados tiene Rux, cuántos tiene Yanivel, o la pregunta en el PRD, cuántos tiene Cristiano, cuántos tiene Carrizo. Así que los diputados han aumentado su poder de negociación con los años y eso les permite efectivamente negociar cada vez con más dureza con el Ejecutivo y tener cada vez mayores cuotas de poder dentro del Estado. Y es común que en cada ministerio, entonces se sabe, ¿no? Se sabe que en los ministerios hay cuotas de diputados, ¿no? Así que cuántos nombramientos tiene un diputado no se averigua en la Asamblea. Tú puedes ver cuánto es la planilla del diputado y encuentras ahí 10, 15, 20 o 50 personas, ¿no? Números más elevados que eso. Pero para saber cuánto es la planilla real, tuvieras que buscar en todo el Estado
Y en todo el estado, incluso identidades descentralizadas, uno se topa ahí con personas que están en ese cargo porque el X diputado consiguió ese nombramiento. Así que se complica el asunto, ¿no? Los nombramientos, incluso los contratos, y sí, eso, eso hace que el costo de la política vaya subiendo y eso genera tensiones dentro del país y cada vez mayores conflictos. Así que efectivamente Pero, hay esa pero, batalla. pero, Richard, yo no sé usted, pero yo siento que en las palabras tanto de Martín Torrijos como de Blandón hay como un campanazo a la población, porque, como usted lo acaba de resumir muy bien, hemos ido en su vida de un gobierno, sí, muy presidencialista, pero que en esta vuelta, en este periodo, no es tan presidencialista, eh, a un gobierno que posiblemente, si no tomamos la medida de votar por quien debemos votar en el 2024, se convierta en un monstruo de la Asamblea Nacional de Diputados y quite y baje presidente cuando le dé la gana. Creo que por ahí va la alerta de tanto de Blandón como de Martín Torrijos, de sentir que cada día esa asamblea crece más al punto que ya está controlando muchas decisiones del Ejecutivo, ¿o no? Sí, sí, efectivamente. Y hay que recordar, aunque no nos parezca algo ajeno, porque no se ha dado, por lo menos post-invasión, la Asamblea tiene el poder de remover al presidente y ese es Así mismo es. a través de un juicio político. Y es un juicio político porque se decide por votos, ¿no? Si 2/3 partes de la Asamblea está dispuesta a remover al presidente, lo remueve. Digo, nos parece distante porque, digo, la última vez que se hizo efectivo, bueno, no se hizo efectivo, fue truncado por la Guardia, fue con Marco Robles. eh, y previo a eso, claro, con Artulfo Arias. Pero ahí el tema vendría a ser que la Asamblea adquiere ese poder que lo ha utilizado en otros países de la región. Vemos la crisis permanente que hay en el Perú debido al hecho de lo débil que es el presidente de cara a su asamblea, aunque ahí también juega un factor cómo está diseñado digamos, la relación de los poderes, ¿no? Pero sí, hay un aumento del poder de los diputados, pero ahí nuevamente hay que tomar en cuenta que lo que eso significa, digamos, para la política nacional. Eso de alguna forma nos habla de un Estado cada vez más incapaz de resolver los problemas cotidianos de la población, el hecho de que gran parte de la población depende cada vez más de los diputados para la solución a través de esas redes clientelares donde se reparten en distintas prebendas, y el hecho que esto significa entonces que los partidos y que el Estado depende cada vez más de los diputados, porque son los que ganan las elecciones ahora y son los que logran mover a la población. Y los partidos no tienen dirigentes orgánicos, naturales, históricos que muevan masa por encima de lo que esas redes clientelares manejen. Así que, digo, en primera instancia uno lo ve ahí. Hay esa crisis donde diputados, incluyendo narcodiputados, tienen un cada vez mayor poder, lo que dificulta que el Estado funcione, porque en la medida que no puede pasar leyes o políticas públicas que sean, asumamos que para el interés nacional o el interés general, eso genera problemas, ¿no? Pero a la vez los diputados tienen tanto poder porque hay crisis en el país, eso es importante verlo. En la medida de que hay crisis, de que los partidos y sus liderazgos no tienen legitimidad, ahí los diputados como batraqueadores, como transadores, como mercenarios, la palabra que queramos usar, en la medida que se dedican a comprar y vender votos como negociantes o intermediarios, toman cada vez más poder, ¿no? Ahora, ¿qué tocaría hacer, digamos, para no simplemente resolver la crisis? Una respuesta, claro, a este problema tiene que ver con la propia Constitución y la forma como puede reorganizarse la forma del Estado panameño, porque evidentemente el diseño mismo nos ha llevado a esto, ¿no? A que hayan estos pequeños, bueno, y usemos el término, estos pequeños señores feudales que controlan territorios casi que como pandillas, ¿no? Que tienen control territorial y que eso les da un poder desproporcional mientras puedan, ahora eso les da un poder desproporcional de chantaje, ¿no? Y claro, Richard, sí,
Para cerrar, porque sabemos que se tiene que ir, quería preguntarle cómo va su camino para recolectar firmas. ¿Usted tiene interés de ser diputado por libre postulación? Sí, ha sido, bueno, ha sido un escenario pesado, digámoslo, crítico, porque efectivamente me he chocado con todo esto que de alguna forma hemos estado describiendo, ¿no? Digo, si uno pone en perspectiva cómo se ha manejado en la mayoría de las circunscripciones o circuitos la recolección, uno ve candidatos a diputados con 20, 30 personas en las calles casi que de manera permanente, ¿no? Un poco parecido a lo que vemos en la recolección de firmas a presidente, ¿no? Es decir, que la política de libre postulación se ha vuelto tanto, si no más cara, que la propia política, lo interno de los partidos, ¿no? Porque históricamente se hablaba de que las primarias de los partidos son caras y desgastantes y que se generan rencillas a lo interno del partido y demás. Pero aquí estamos hablando de un año de tener una estructura permanentemente en los territorios buscando firmas, ¿no? Eso evidentemente implica enormes costos logísticos y terminamos atrapados más o menos en lo mismo, ¿no? Ahora, y ahí nos damos cuenta de que no hay tampoco soluciones mágicas institucionales a los problemas del país, ¿no? No es que hay una forma de organizar elecciones que va a resolver este problema, ¿no? El problema es más el problema del peso desproporcional del dinero en la política y por ende de la corrupción, porque ese sería el origen de la corrupción en el Estado. Si yo estoy pagando para llegar, esa persona espera retribución al salir. Y son problemas profundos que probablemente no van a encontrar respuesta en la próxima elección, pero que como sociedad tenemos que plantearnos ya si queremos empezar a atajar de verdad este problema de la corrupción, del poder proporcional desproporcionado de los diputados como intermediarios y en general de la falta de rumbo del país. Señor Richard, muchísimas gracias por su tiempo aquí en 5 a las 5, por ampliarnos un poquito más sobre este tema de política y sobre lo que está aconteciendo actualmente en este panorama. Muchísimas gracias y éxitos en su precandidatura. Muchas Gracias. gracias, Melissa, Leonardo, Jorge, Chiara. Saludos a todos los radioescuchas. Gracias.